Son las 9:14. Nos visitan los abogados Javier Ramos Martínez, Pedro García Falcón y Sergio Antonio Reyes Ramos, y tienen aquí una propuesta que quieren compartir con todos ustedes que hoy escuchan. Buenos días, bienvenido, me da gusto saludarles esta mañana. Muy buenos días, Chuy, gracias por el espacio, eres muy amable. Y bueno, efectivamente, como refieres, el licenciado Sergio Antonio Reyes Ramos, el licenciado Pedro García Falcón y su servidor Javier Ramos Martínez hemos conformado una mesa de trabajo, la cual denominamos por Tabasco Unidos en lo Esencial. Y básicamente estamos aquí, pedimos el espacio, Chuy, contigo, para los efectos de comentar a la población, a la amplia población de telereportaje, respecto de una iniciativa de reforma que el día 3 de julio pasado, la diputada Neida Beatriz García Martínez, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, presentó ante el Congreso del Estado con relación a modificar el Código Civil para los efectos de dar la legalidad al matrimonio entre personas de ambos sexos, pero también del mismo sexo, perdón. Pero también pretenden ampliar dicha reforma hasta la adopción. Inmediatamente después de presentada esta iniciativa de reforma, pues los tres abogados aquí dirigimos un escrito el día 9 de julio al Congreso del Estado, haciendo algunas consideraciones, Chuy, que precisamente el día de hoy queremos compartir contigo y con el amplio auditorio de telereportaje. Bueno, lo primero es que nosotros buscamos que los legisladores, que el Congreso del Estado permita el derecho que tenemos los ciudadanos de opinar en relación a las iniciativas de leyes que se piensan aprobar, que se dé una verdadera discusión dentro de la propia legislatura, porque luego, como hay mayorías, resulta que nada más ya viene todo palomeado y lo aprueban fast track, y resulta que las últimas personas que se enteran de la ley son las personas a las que se va a beneficiar la ley o a las que le va a perjudicar la ley. En este caso, nosotros estamos ventilando una cuestión de derechos humanos, que es lo que la Corte establece a través de una jurisprudencia donde aprueba los matrimonios entre personas de un mismo sexo, y lo establece pues como un derecho humano por la no discriminación, por la igualdad jurídica de las personas. Sin embargo, esta jurisprudencia nosotros consideramos que no debe ir más allá de lo que es el tema del matrimonio. Esta jurisprudencia se origina porque un par de personas del Estado de Tabasco promueven un juicio de amparo en contra del artículo 154 del Código Civil del Estado de Tabasco, y se les concede ese amparo a través de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emite la jurisprudencia. Sin embargo, ahorita ellos pretenden que se modifiquen otros 2 artículos más del Código Civil, y es donde nosotros decimos, ¿sabes qué? No puedes llegar, las consecuencias de la jurisprudencia no pueden ir más allá de lo que se solicitó, que era la violación del artículo 154 del Código Civil. No me modifiques el artículo 399 que habla de la adopción plena, que esta se da para personas que tengan matrimonio por más de 5 años y que sea un hombre y una mujer. Derivado de esta propuesta, pues nosotros decimos, es que Congreso, danos oportunidad de acercarnos, de decirte, de fijar una postura como abogados y decirte que lo que tú estás haciendo es incorrecto. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia no establece criterios para que el Congreso modifique ipso facto la legislación local, porque tenemos que atender también que los niños tienen un derecho. Hay una ley general para la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, hay una declaración de los derechos del niño, y hay una convención internacional sobre los derechos de los niños. Entonces, tengo entendido que antes del derecho que yo tengo a adoptar, el niño tiene derecho, así es, tiene sus propios derechos, ¿no? Así es. No es para que yo como pareja pueda satisfacerme teniendo un niño, sino para que ese niño tenga un verdadero hogar y pueda gozar de su derecho
a una familia, ¿no es así? Así es, esas son las consideraciones que nosotros estamos peleando, porque pues un niño tiene derecho a vivir en un ambiente sano, mental, médica, etcétera, etcétera, en un entorno integral como familia. Entonces tenemos que ver también que como sociedad no es lo mismo Tabasco que el Distrito Federal, que otras entidades donde se ha peleado por el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros tenemos una moral distinta, una forma, un estilo de vida distinto. Nosotros acá incluso decimos palabras que le atribuimos al modismo choco y que ahorita ya serían consideradas como homofóbicas, decir ciertas palabritas que por ejemplo las que decía Carmito en el evento, ¿no? Chotón el que no baile. Entonces ya ese tipo de palabras es un modismo para nosotros, es una tradición para nosotros. Ahora resulta que estaríamos discriminando si utilizamos esas palabras. Y lo peor es que también los niños se le estaría prohibiendo este tipo de comentarios o cierto tipo de convivencia, porque ya también modifican la ley general para los derechos de los niños y los niños, y les dices, es que tú no puedes discriminar. Pero bueno, ese sería otro tema que me fui por el comentario que hacía. Nosotros queremos dejar en claro que es falso que la jurisprudencia que están utilizando como fundamento hable en cuanto a la adopción. Primer punto. Segundo, esta solo otorga validez a los matrimonios entre personas de un mismo sexo. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados, y cualquier abogado lo sabe, el juicio de amparo solo ampara a la persona, ampara y protege a la persona que promueve ese amparo. De hecho, esa fue una de las grandes discusiones en la reforma judicial, en la reforma de la ley de amparo, que se pretendía que si un amparo, por ejemplo, contra una ley que era inconstitucional, beneficiara a toda la población, y los diputados y los senadores dijeron, ¿sabes qué? No, el amparo va a proteger únicamente a instancia de parte agraviada, a quien promueve el amparo protege el mismo. Y aquí están pretendiendo que un amparo que protegió a dos personas se traduzca en un beneficio para todos los estados de las entidades de la República Mexicana, y esa es otra gran mentira. En cuanto al proyecto, de manera precisa, en cuanto al proyecto de la diputada Ana Berta Vidal Fósil, este carece de fundamentación y motivación. El fundamento es, ellos hablan de esa tesis de jurisprudencia. Bueno, esa tesis de jurisprudencia no sirve como fundamento para la cuestión de la adopción, porque no lo establece esa jurisprudencia. Ese es el fundamento. Ahora, la motivación, pues falta la motivación, porque como toda ley tiene que estar dirigida a alguien. Y aquí, por ejemplo, no menciona ni un solo dato oficial de cuántas son las personas que están que serían beneficiadas con esta probable ley. No dice cuáles son los niños que se les darían en adopción, por ejemplo, porque estos grupos se han estado manifestando hace algunos días, y pues bueno, en lo personal, a nosotros tres nos han estado comentando que si para nosotros es preferible ver a niños en la calle, ver a niños en condiciones de hambre, de pobreza, de falta de estudio, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que eso es más bien una de las negligencias del Estado en cuanto a las políticas públicas de los niños. Tenemos una ley, que es la Ley para los Derechos de los Niños, que obliga a establecer un presupuesto, y que ese presupuesto tiene que estar debidamente enfocado y de manera primigenia a la protección de los menores. Pero además, si hablamos de adopción, yo sé y conozco de muchos matrimonios que quieren adoptar y que no han podido adoptar porque no se los dan en adopción, etcétera. No es porque hagan falta matrimonios que quieran adoptar, sino simplemente porque los requisitos o lo que haya, ¿verdad?, no se han podido cumplir, o no sé qué suceda al final de cuentas, pero yo conozco matrimonios que simplemente no han podido adoptar un bebé. Esa es en primera instancia. La otra es que, bueno, estas personas no van a ir a adoptar a esos niños de los que están hablando. O sea, ellos hablan ya del vientre sustituto, de ir a adoptar a niños que elegidos previamente. Pues no son a esos niños que andan en condición de hambre los que van a ir a adoptar. Se me hace una falacia lo que están comentando, pues. Y aparte, si ellos se consideran personas con amor, de buen corazón, nada les impide en este momento ir a ayudar a esas personas que están en desventaja. Nada les impida ir al DIF y denunciar los maltratos,
las condiciones de hambre, o sea, nada se los impide. En eso pueden ellos colaborar, y en eso tenemos que colaborar todos como sociedad, pero no podemos utilizar esa negligencia del Estado como un beneficio para ellos. ¿Por qué? Porque los niños no son un derecho de los adultos. Los niños, al contrario, tienen sus derechos y son una condición por la cual nosotros como seres humanos es la prosecución de la existencia de la raza humana. Bueno, luego cambiamos, que ya dijimos, no existe una población beneficiada. ¿Cuál es el motivo que tiene la diputada para condicionar o promover esta ley? No existe, pues, no existe ni el fundamento legal ni existe el motivo. Por otro lado, la Corte, a través de esta jurisprudencia, no puede materialmente ni formalmente ejercer funciones legislativas. Esas funciones legislativas le corresponde a cada legislatura de cada estado de la República. Hasta en tanto, pues esto no se dé en un Congreso del Estado, esto no puede venir a modificar la ley de manera directa. Por último, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos el respeto del derecho a la niñez y buscamos la implementación y la efectividad de los tratados y las declaraciones de los niños al respecto. Eso, en términos generales, es lo que nosotros queremos abordar. Queremos la apertura del Congreso, queremos que se dé la apertura a que las personas que van a ser beneficiadas o perjudicadas con esta ley tengan la oportunidad de ser oídas. Tengo que hacer una pausa, regresamos para las conclusiones sobre esta plática que estamos teniendo. XH